Cuba se discute si es verdad o no que a los médicos que contraigan el ébola en África no se les va a dejar regresar a la isla. Varios blogueros oficialistas están acusando a Diario de Cuba de propagar lo que ellos llaman noticias falsas y aseguran que la información es una sucia y burda campaña de propaganda contra La Habana. Lo cierto es que la credibilidad del régimen castrista está en un nivel tan bajo que la noticia no suena del todo descabellada. Los antecedentes condenan a La Habana, que tiene ya una lamentable tradición de utilizar y explotar inescrupulosamente a los galenos y de exponerlos a peligros innecesarios solo para tratar de demostrar la supuesta superioridad del sistema médico cubano. Según Diario de Cuba, los voluntarios firmaron una carta renunciando a la repatriación en caso de contagio y a cambio se les prometió casa, carro y miles de dólares de compensación monetaria. Esta última parte es la menos creíble siempre. Y digo que es la menos creíble porque están hablando de $8.000 mensuales que le iban a los médicos. En Cuba a mí me parece siempre una exageración. Mucho, sí. Este debate que se ha creado en torno a si es verdad o no es verdad que les hicieron firmar, tu instinto que te dice. Yo creo que en las condiciones actuales de Cuba, los médicos se están yendo de Cuba de alguna forma u otra, y una vez que llegan a otros países hay todas unas estructuras para que terminen en Estados Unidos de una manera u otra. Yo conozco algunos que han llegado así y pasan a través de Colombia. O sea, yo no dudo que también muchos de estos hayan ido con la esperanza de pasar de África a algún sitio de Europa u otro lugar, y otros porque simplemente la necesidad los impulsa a... Algunos creen también que el flujo de viajeros entre Miami y La Habana, no hoy, pero quizás dentro de un tiempo, pueda ser un problema. Me parece que en un momento dado, si esa enfermedad llegase a Cuba, evidentemente llegó aquí, porque esto forma parte ya de una parte indisociable de Cuba, querrámoslo o no. O sea, sobre todo cuando uno ve la cantidad de vuelos que hay entre La Habana y Miami, es sorprendente. Yo no dejo de sorprenderme cada vez que veo la pizarra en el aeropuerto, ¿no? Usted como venezolano, ahora decían que somos el mismo país, ¿no? Tenemos ya casi la misma dirigencia y la misma tragedia, más al sur de alguna manera. ¿Está Venezuela preparado para un brote de ébola? No, yo pienso que no. Yo pienso que no estamos. Realmente el sistema de salud venezolano actualmente deja mucho que desear. Y uno de los problemas fundamentales con este tipo de epidemias es que tú tienes que ser muy frontal y muy abierto a explicar lo que está pasando y cuáles son las medidas que se están tomando, y no asumir una epidemia como algo político de entrada. Y eso es uno de los problemas que tiene Venezuela, donde cualquier cosa que pasa, como fue la epidemia de chikungunya, o es la epidemia de chikungunya, entonces es algo político y todo se oculta, la información se oculta, y manejar una epidemia con ese tipo de política no funciona. No tiene ningún sentido, ¿no? Esta alerta sanitaria, que lo habíamos hablado ya, a mí lo que me sigue preocupando es el poco tiempo que da la enfermedad, ¿no? Y yo no sé cómo revertir esos márgenes, ¿no? Porque te da un catarro, una neumonía, te da sida, tú tienes un tiempo con el que luchar. No te va a ser una cosa fulminante. ¿Cómo es eso? Sí, ¿Por qué es fulminante? Bueno, porque este es un virus que es capaz de superar el sistema inmune muy rápidamente y destruir el sistema de los distintos órganos muy rápidamente. Y por eso es que, claro, asusta tanto. Cuando uno ve eso, por ejemplo, piensa en las teorías esas de que los dinosaurios desaparecieron no por un meteorito, sino por un virus, ¿no? ¿Puede desaparecer una raza por un virus? ¿O estamos ya haciendo ciencia ficción? No, mira, yo no sé si desapareció una raza. Si tú recuerdas, por ejemplo, pero una mortalidad bastante importante, sí. Si tú recuerdas la influenza de 1918, 1919, realmente terminó matando la influenza más gente que la guerra misma, la Primera Guerra Mundial. Y aquí en Estados Unidos los cálculos,
más conservadores hablan de 40 millones de personas, pero al final hay otros cálculos que hablan de 100 millones de personas. Y cuando en el siglo XIV ocurrió la plaga de la peste, un tercio de la población europea, que básicamente es lo que había en ese mundo reconocido, también desapareció por esta plaga. Entonces, bueno, mira, una epidemia, por supuesto, puede causar estragos. Yo aspiro que esto no pase a eso y eso una vez más te da la importancia de por qué es extremadamente necesario atacar esta epidemia en donde se está ocurriendo, que es en África. Y a finales del siglo XIX en Cuba, el 10% de la población cubana desapareció literalmente por una gigantesca crisis sanitaria en la que se combinaron desde la fiebre amarilla hasta una suerte de combinaciones de enfermedades tropicales. La reconcentración de Weyler, por supuesto, agravó todo eso, la guerra, etcétera, etcétera. Y si no vienen los americanos, nadie lo quiere reconocer, y fumigan y limpian la isla y traen condiciones sanitarias modernas y nuevas al país, pues no se sabe dónde rayos hubiese terminado la situación. Vamos a otra pausa. Vuelvo a hacerte un anuncio. Vale la pena, la buena literatura. Hay que leer Las fugas de William Navarrete, que esperamos discutir en otro momento con más detenidamente, ¿no? Es una historia de cubanos. Sí, es una historia de muchas fugas, ¿no? Vivimos permanentemente completamente en fuga. Ya volvemos con el tema del ébola. Muy bien, doctor. Pregunta de los televidentes, preocupaciones que me... Epidemias, muchas que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, incluso las más recientes. Duran un periodo y después parecen que se apagan algunas por sí solas. ¿Cuánto tiempo podemos esperar que va a durar esto? ¿Para cuánto tiempo tenemos que prepararnos? ¿Hay manera de sacar esa cuenta? Difícil, pero por lo menos para mí. Pero el problema con las epidemias es que depende de las intervenciones que tú hagas. Okay. Para, por ejemplo, las intervenciones efectivas que podemos hacer para controlar esto. Pero dejados a su libre albedrío, si no intervienes, todo depende de la cantidad de susceptibles que tú tienes. Cuando ahorita ¿qué es un susceptible? Un susceptible es una persona que nunca ha experimentado la enfermedad y por lo tanto la puede sufrir. No tienes defensa contra la enfermedad. Entonces, en esta población, por ejemplo, si tú tomaras los Estados Unidos, todos somos susceptibles, excepto estos pacientes que se recuperan. O sea, que no haberla padecido. Entonces, tú no la has padecido. Entonces, cualquiera de nosotros es susceptible. O sea, si tú pones al paciente, al doctor que estuvo en Emory, hospitalizado, que vino lo pones ahorita otra vez el virus, él no le va a pasar nada. Es lo que se habla del exterminio de los indios en Cuba, que la gente dice que fue por el trabajo, la explotación, y que mucha gente cree que es que, por ejemplo, eran susceptibles a la viruela, no la habían conocido. Y que hayan como las enfermedades y es exactamente lo mismo que se plantea siempre con las pandemias de influenza. ¿Por qué ocurre una pandemia? Porque entra un virus relativamente nuevo, es el virus de influenza, pero muy modificado, y nadie tiene inmunidad contra ese virus, y todo el mundo empieza a caer, ¿no? Y se expande rápidamente. La ventaja con este virus, como hemos dicho anteriormente, es que en teoría, a pesar de los errores que ha habido y de manejo y de contaminación, es un virus que no es tan transmitible como son los virus respiratorios. Entonces, es un virus que se transmite por contacto. Entonces, eventualmente hay unas medidas de salud que tú puedes implementar y cortar esto. Entonces, uno no espera que se extienda a una pandemia o algo así. Para terminar, ¿dónde y cuándo pueden ir ¿Cuándo es la presentación del libro de Fugas de William Navarrete? El viernes próximo en Books and Books. En Books and Books. Otra vez, viernes 24. La gente viene de París, no presenta en cualquier lugar, ¿no? A las 6:30 de la tarde. A las 6:30 de la tarde. Así que eso es la semana que viene, el viernes, con William Navarrete. Muchísimas gracias, doctor. Un placer, Creo que vamos a tener que seguir hablando del ébola. Tienes que regresar aquí a nuestra mesa para hablar también de Cuba, ¿no? Encantado. Muy bien, y de Cuba vista desde Europa. Y usted, muchísimas gracias por la sintonía, como se decía antiguamente. Ahora viene esta venezolana que yo admiro tanto, que tiene que al cierre, o sea, ella termina nuestra programación con broche de oro. Luisiana Ríos, adelante.